Colegas, mi alumnito Tommy quiere que le diga Sofi y la verdad es que quiere que le trate de ella y yo no entiendo nada. Quería saber si me podían ayudar. Bueno, Luna, gracias por haber mandado el audio, por haber confiado en nosotros para que te resolvamos un poco las dudas que tenés sobre las infancias trans. Y bueno, aclararte en primer lugar que las infancias trans existen y resisten. Y ahora te voy a leer una parte de un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre, es de Gabriela Mansilla. La madre lo redacta en primera persona contando toda la transición de su hija Luana, que fue la primera niña trans en obtener su documento de identidad que realmente refleje su identidad autopercibida. Recuerdo que una vez te pregunté, ¿estás contento? No. ¿Por qué no estás contento, mi cielo? Porque estoy contenta. Podía decirte Manuel 3 o 4 veces y no me mirabas. Reaccionaba y te decía Luana, y ahí te dabas vuelta a escucharme. Bueno, en esta parte del libro podemos ver cómo existen y resisten justamente. Resistió Luana muchas veces a que la llamen realmente con su nombre y es probablemente, quizás o quizás no, lo mismo que pueda llegar a suceder con tu alumna Sofi, que ya no quiere más que le llamen Tomás porque se autopercibe como Sofi. Muchas veces estos desconocimientos que tenemos como docentes o como sociedad generan violencia. Y una de las formas de violencia es el cisexismo. Pero para explicar bien qué es el cisexismo, que creemos que está en la base de todo este desconocimiento hacia las personas trans, en este caso infancias, para entender el cisexismo tenemos que ver primero qué es una persona trans y qué es ser una persona cis. Una persona cis, según el libro ¿Qué otro juega en lo normal? De Moshi Schwarzer, que es una colección de una justicia epistémica justamente donde personas trans y personas no binarias puedan alzar su voz y generar conocimiento, porque la mayoría de las veces el conocimiento es generado por personas cis, porque estamos en un mundo que es justamente cisexista, que está creado por personas cis y pensado para personas cis. Persona cis es una persona que se identifica con el sexo que le fue impuesto al momento de nacimiento. Pero para José, tenemos que explicar qué es el sexo y qué es el género. Vamos a traer a Judith Butler, que dice que el sexo es algo biológico y que el género es una construcción social e individual. Claro, hay muchos espectros dentro del sexo, los más conocidos son macho, hembra o una persona intersex. Pero bueno, el tema que venimos a resolver hoy justamente de Luna es sobre infancias trans. Entonces, cuando una persona trans es una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo impuesto al momento de nacer. Entonces, si una persona nace hembra y se le atribuye rápidamente que es una mujer. Sin embargo, esa persona que nace hembra puede elegir, porque tenemos una ley de identidad de género que así lo permite, ser mujer, ser varón o lo que decida ser una persona no binaria por cómo se identifique. Entonces, muy bueno traer a Judith Butler, ya que el género es lo que como sociedad construimos en base a ese sexo con el que nacemos. Entonces recordamos que una persona cis es una persona que se identifica con el sexo que le fue impuesto al momento de nacimiento. Y una persona trans es una persona que su identidad de género no coincide con el sexo que se le fue impuesto al momento de nacimiento. Entonces, ahora sí podemos entender qué es el cisexismo y por qué es una forma de violencia. El cisexismo es, según Julia Serrano, una creencia o una suposición de que las identidades, expresiones y encarnaciones de género de las personas cis son más naturales y legítimas que aquellas de las personas trans. Entonces, lo que venimos a aclarar con las infancias trans es que no hay una forma de ser más natural. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos cuando tenemos, por ejemplo, un alumne trans, porque no hay formas más naturales de ser de otra. No es que si vos nacés hembra y sos mujer, sos más natural que si vos nacés hembra y sos varón. No hay ninguna diferencia, digamos, no importa si el sexo o el género coinciden o no, pero el mundo está pensado, digamos, y en el mundo está presente el cisexismo, que es creer que las personas trans son algo raro y creer que las personas cis son algo más legítimo o algo más natural. Bueno, en este libro, Yo Nena, Yo Princesa, la mamá cuenta cómo la sociedad piensa que los madres, los padres o tutores legales
influencian a sus hijos para que cambien de su sexo. Por ejemplo, en este caso que cuenta acá la mamá, la sociedad pensaba que querían que ella tener la parejita, o sea, una nena y un varón, por eso disfrazaba o quería cambiar a uno de sus hijos, que en este caso era Manuel. Pero esto no era así, él se sentía una nena y quería ser una nena. También a través de, cuenta en este libro, que por el desconocimiento, cuando la mamá asiste a una psicóloga, la psicóloga a los padres de Manuel en ese entonces le dice que le tenían que poner más disciplina, que le tenían que poner más límites y que le saquen todas las cosas estereotipadas como femeninas, que se le escondan. Porque acá la mamá cuenta cómo Manuel se ponía un trapo de cocina, un repasado en la cabeza como simulando el pelo largo y se ponía las remeras de ella como un vestido. Entonces la psicóloga le dijo que no, que le saque todas esas cosas, que se las esconda y que no las use más. En el libro se puede ver cómo se vulneraban los derechos de este niño o niña, y existe una ley que es la 26.061 que habla sobre los derechos de los niños en Argentina, y una de las leyes de los derechos dice que los niños tienen derecho a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. Y en este libro acá la mamá cuenta como una noche que Manuel tenía mucha fiebre, lo lleva a la doctora y ella se percibía como Luana. Entonces antes de ingresar a la guardia le dice, nómbrelo como Luana. Y cuando le entrega la tarjeta a la obra social y el documento, la doctora lo comienza a llamar como Manuel y es como no se identificaba. Entonces ahí ella está vulnerando un derecho de esta niña. Otro derecho dice otro derecho que no fue respetado es el que dice que tienen ante la justicia el derecho a ser escuchados y que se considere su opinión al momento de tomar la decisión referida a ellos. Y ahí, como habló José antes sobre el DNI, como que decían que él era inmaduro todavía para cambiarse de sexo y no le querían entregar su DNI como una niña. Con respecto a la encuesta que dijo mi compañera antes, yo estoy dentro de ese 50% de personas que desconocían que existían las infancias trans. Porque eso es lo más grave, porque sí existen las infancias trans. Entonces tenemos que entender que la identidad de género no nace en la adultez. Y para esto voy a refutar con un texto que leímos que se llama Infancias y Adolescencias Trans. Dice que la identidad de género no es una vivencia individual e interna, que se siente desde la infancia y se desarrolla o se construye a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, poco se habla de las infancias trans porque poco se las ha visibilizado, ya sea por temor o por falta de información, que es en mi caso y de muchas personas más, que dicen que, una persona trans se puede identificar a cualquier edad, puede ser consciente de su identidad a cualquier edad. Eso me hizo pensar que yo también estoy dentro del 50% de las personas que no sabían que existían las infancias trans. Bien, yo antes vivía en un pueblito en el sur y lo que es la ley de identidad de género, también en los congresos donde se ven estas identidades de género, era muy desconocida. Hasta el momento que en el 2019 llegué a una ciudad y vi las múltiples identidades de géneros, y ahí me hizo pensar que el desconocimiento que tuve fue tanto que las personas a nivel escolar estuvieron y están generando violencia. Entonces nosotros tenemos que visibilizar que existen las niñeces trans, visibilizar que existen las infancias trans. Entonces lo único que yo conocía era que habían adultos trans, que eran, en su parte eran niños, niñeces trans y eran adolescentes trans. Y esas personas, gracias a esas personas, tenemos la ley de identidad de género. Bien. Entonces, hablando de un poco de historia, esas personas que fuesen niñeces trans y también adolescentes, fueron de alguna manera antes
de alguna manera fueron perseguidas, asesinadas, se fueron castigadas y penadas. Las mayores referentes que hay dentro de la comunidad trans se llama Camila Sosa Villada. Ella es una escritora con muchísimos libros y bueno, te lo recomiendo, Luna, en lo personal, digamos. Y ella narra en muchos de sus textos sobre esta vivencia que tenía interna ella desde que era chiquita. Y dice: alrededor de los 12 años comencé a fantasear con ser travesti, aunque sin saber que esa revuelta que ocurría en los campos de mi espíritu iba a llamarse de ese modo. Este libro es La novia de Sandro. Luego, en otro de sus libros, que se llama Las malas, cuenta un poco los lugares que tuvo que encontrar ella, digamos, para poder travestirse. Si nosotros como docentes garantizáramos un espacio seguro donde los alumnos puedan ser quienes quieren ser, igual que en sus casas, en este caso, por ejemplo, no se da en sus casas, pero por ejemplo que por lo menos que encuentren en nuestro espacio de educación física un lugar donde puedan ser, no tienen muchas veces que correr peligro de su vida yendo a otros lados para poder ser quien quiere ser. Bueno, en el libro Las malas, Camila Sosa Villada narra que al principio me travestía en casa de alguna amiga que, a escondida de sus padres, me permitía la magia de convertirme en mí misma, transformar en una flor carnosa a aquel muchachito tímido que se escondía en las maneras de un estudioso. La cosa comenzó a alcanzar proporciones inaceptables en un pueblo y muy pronto ninguna amiga estaba dispuesta a correr riesgos por mi capricho. Entonces decidí no depender de nadie y aprendí a coser. Y luego, Claudia Rodríguez, en Poesía Travesti, muy amiga también de Camila Sosa Villada, pues se hacen los prólogos entre ellas, narra también un poco sobre su infancia y dice que: debo decir que desde chiquito me dijeron que soy tonto, entre otras cosas, pero a mí me gusta hacerme la linda. Desde chiquitito, como una tonta incapaz de leer el mundo, me hago la linda. Cuando una nace pobre, poblacional, parece que para un niño travesti no queda más que hacerse la linda para sobrevivir. Cuando una nace pobre y accede a una pobre educación, el travestismo se construye como una especie de espectáculo cósmico, un show, una experiencia banal sin contenido. Bueno, Luna, estas son experiencias que tienen quizás más de 40 años de antigüedad, digamos, las experiencias que estas mujeres vivieron, pero sin embargo en la actualidad siguen ocurriendo estas situaciones de violencia y está en nuestras manos cambiarlo. Y muchas veces cuando hablamos de violencia está bueno por ahí identificar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, cuáles son los tipos, quiénes son los actores, las actoras dentro de la violencia. Bueno, para esto me parece importante definir qué es violencia según Domenech, que dice que es el principal rasgo por el que se puede hablar de violencia, desde luego, es la producción de daño en, cuando menos, algunas de las partes de la relación, afectando la integridad física, sexual, psicológica y hasta patrimonial del o las y los así afectados. Bueno, también traigo de vuelta a colación este libro, donde ocurren varios hechos de violencia. Por ejemplo, uno fue en el ámbito escolar, que nos compete a nosotros, y fue cuando Luana, como no se sentía identificada como niño, y la docente dice: hagan una fila de niños y niñas, y se puso a la de niñas, porque se identificaba así. Y la docente lo agarró del brazo y lo cambió de fila. Ahí ya estuvo ejerciendo violencia física y psicológica también. Después otro hecho es cuando el papá, porque le da vergüenza de que su hijo se disfrace, como así lo pensaba en ese momento, lo encerraba con llave en la habitación, y en la habitación lo dejaba hacer como quisiera, pero lo encerraba con llave para que sus amigos no lo vean. O sea, no lo vean vestido como una niña. Bueno, eso es lo que acabas de decir, me hiciste recordar, entrar a mi cajón de recuerdos. En mi infancia, cuando tenía 2 años, recuerdo que tenía un pelo hermoso, rulo y rubio, y siempre venían los amigos de mi papá. Y bueno, siempre estaba la típica frase: qué linda la nena, ahí viene la nena. Y entonces mi padre, que es bien masculino, utilizaba siempre la masculinidad en casa, y nosotros, como éramos biológicamente nenes, nos vestía de tal manera y nos hacía comportarnos de tal manera. Sí. Entonces un día se cansó de oír esa frase y me peló. Me sacó los rulos y todo. Y bueno,
eso me hizo pensar que ese acto fue violento. Fue violento en el sentido de que no tuve la propia decisión de sacarme el pelo o dejármelo. Entonces, bueno, eso también me llegó a pensar que actualmente yo tengo un amigo que es padre también y tiene un hijo que también tiene el pelo rubio, con rulos, y nada, el padre lo deja hacer en el sentido de que el pelo, cuando tenga una cierta edad, lo puede decidirse si dejarlo o no. Entonces, Claro, y no se deja llevar por los demás, que digan. Claro. Si lo tiene muy largo o parece una nena, no se deja llevar por los demás, porque él piensa que el niño se tiene que tomar sus propias decisiones y, bueno, verse como quiere ser. Claro, son buenas prácticas, digamos, respecto a las leyes existentes, tanto las convenciones de derechos del niño o los tratados internacionales del niño, también la ley de identidad de género. Y esto de cortar el pelo y la violencia también se la puede clasificar como esto de coartar la libertad de alguien. Entonces, como docentes, cuando lo separamos estrictamente por géneros o sin preguntar siquiera cuáles son los nombres con los que quieren ser llamados les alumnes, es como que eso es violencia también, porque coartamos la libertad de ser. Por ejemplo, yo tenía un alumno que se usaba un pañuelo en el pelo porque quería tener como, decía, ay, qué lindo mi pelo, y el docente titular en ese momento agarró al alumno, que se llama Maxi, fue a hablar con su padre y no volvió nunca más el alumno a ese taller que teníamos. Entonces eso también es coartar la libertad, no permitirle al niño, que probablemente en su casa no podía estar en paz, y lo fue a contar al padre como una especie de acuseta, tipo, mirá lo que está haciendo tu hijo, como que es algo malo, y eso es el cisexismo. Debemos ser conscientes que esto sucede en las aulas, entonces debemos generar un espacio de escucha, tenemos que armar un equipo, ¿sí? Porque en definitiva son los derechos de los niños que son vulnerables y nosotros no tenemos que callarnos, tenemos que acompañarlos ante esa transición. Bueno, Yamil, a partir de tu experiencia, está bueno decir que la primera violencia se da cuando nacemos. Cuando venimos al mundo ya nos inculcan o nos encasillan en la lógica binaria. Esto de que el doctor le dice a mi madre o a mi padre de que si yo tengo vagina voy a ser una mujer. Si yo tengo penes, yo voy a ser un hombre. Entonces está bueno traer a colación a este autor filósofo feminista Paul Preciado, que dice que viene a reforzar esta idea de que el género ya de por sí es violento, ya que impone a través del disciplinamiento de los cuerpos cómo estos deben relacionarse consigo mismos y con otros cuerpos, siempre de esta lógica binaria de que, repetimos lo del doctor, que cuando tengo vagina voy a ser mujer y tengo pene voy a ser hombre. La inclusión de las infancias trans a la ley no apunta solamente a un trámite legal, sino más bien en términos institucionales, políticos y simbólicos al derecho de la identidad a la cual los mismos niños y niñas van transitando y construyendo, resistiendo a los discursos adultocentristas y patriarcales.